La Cuaresma comienza colocándonos frente a una verdad que no siempre queremos aceptar. El corazón humano es un campo de batalla. No es un terreno neutral, no es un lugar seguro por sí mismo. En lo más profundo de nuestro interior se libra una lucha silenciosa entre la confianza y la duda, entre la obediencia y la autosuficiencia, entre la voz de Dios que llama a la vida y la voz de la tentación que promete una libertad falsa. Desde el principio de la historia, el ser humano vive entre la llamada de Dios y la seducción del mal. Por eso, en este primer domingo cuaresmal, la palabra nos conduce al origen de todo, no para acusarnos ni señalarnos con dureza, sino para ayudarnos a comprender quiénes somos, por qué caemos con tanta facilidad y, sobre todo, dónde se encuentra nuestra verdadera esperanza. El libro del Génesis nos presenta al hombre creado del polvo de la tierra, pero animado por el aliento mismo de Dios. Esta imagen encierra una verdad profunda sobre nuestra identidad. Somos frágiles, limitados, vulnerables, hechos de polvo, pero al mismo tiempo llevamos dentro el soplo divino que nos da dignidad, sentido y vida. No somos criaturas destinadas al fracaso ni al error permanente. Somos seres llamados a la comunión, a la relación, a la confianza. Dios no crea al hombre para abandonarlo, sino para caminar con él. Por eso lo coloca en un jardín, un espacio de abundancia, de armonía, de cuidado mutuo. Todo le es dado como don. La vida no comienza desde la carencia, sino desde la gratuidad. En medio de esa abundancia aparece un límite, no como castigo, no como amenaza, sino como una señal de amor. El límite protege la libertad humana, la orienta, la cuida. Dios no quiere un ser humano esclavo, pero tampoco uno que se destruya a sí mismo. El límite recuerda que la vida no se sostiene desde la autosuficiencia, sino desde la confianza. Cuando el hombre reconoce ese límite, vive en paz. Cuando lo cuestiona, comienza la fractura interior. La tentación no se presenta ofreciendo algo claramente malo. Nunca lo hace. Comienza sembrando la duda. La serpiente no obliga, no empuja, no amenaza. Pregunta, sugiere, distorsiona la palabra de Dios. ¿De verdad Dios dijo? Esa pregunta sigue resonando hoy en el corazón humano. Cada vez que dudamos de la bondad de Dios, cada vez que sospechamos que su voluntad nos quita algo, la tentación ya ha comenzado a trabajar. El pecado no empieza con una acción concreta, empieza con una ruptura de la confianza. La tentación hace creer que Dios es un rival, alguien que limita la felicidad, alguien que esconde algo. Poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de ver a Dios como Padre y empezamos a verlo como obstáculo. Entonces, el fruto se vuelve atractivo. No es solo alimento, es la promesa falsa de una autonomía absoluta. Serán como Dios, dice la serpiente. El pecado original no es solo desobediencia, es desconfianza. Es el deseo de ocupar el lugar de Dios, de decidir por cuenta propia qué es bueno y qué es malo, sin referencia al amor que nos creó. El resultado no es libertad, sino miedo. Cuando se abren los ojos, no descubren plenitud, descubren desnudez. No aparece la alegría prometida, sino la vergüenza. El pecado siempre promete más de lo que puede dar y termina quitándonos incluso lo que ya teníamos. Nos hace perder la paz, la confianza, la transparencia. Nos encierra en nosotros mismos. Ante esta realidad, el salmo responsorial se convierte en la voz del corazón herido que no se justifica, pero tampoco se rinde. Misericordia, Señor, hemos pecado. No es una excusa ni una explicación elaborada, es una confesión sencilla y verdadera. El salmo no minimiza la culpa, pero tampoco la absolutiza. Reconoce el pecado y al mismo tiempo se apoya en la misericordia. Esa es la actitud auténticamente cuaresmal. No negar nuestras caídas, pero tampoco quedarnos atrapados en ellas como si no hubiera salida. El salmista sabe que solo Dios puede crear un corazón nuevo. No basta con proponerse cambiar, no basta con la fuerza de voluntad. Hay heridas que solo el amor de Dios puede sanar. La conversión no es solo un esfuerzo humano, es una obra de gracia. Por eso el Salmo pide un corazón limpio, un espíritu nuevo,
una alegría que venga de Dios. La verdadera tristeza no es haber pecado, sino perder la confianza en la misericordia. San Pablo, en la carta a los Romanos, nos ayuda a mirar más lejos. Nos explica que el pecado no es solo una experiencia individual, sino una realidad que ha marcado a toda la humanidad. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y, con él, la muerte. El mal no es solo una suma de errores personales, es una fuerza que atraviesa la historia. Pero Pablo no se queda en Adán. Introduce una comparación que ilumina todo el mensaje cristiano. Cristo es el nuevo Adán. Donde el primero desobedeció, el segundo obedeció. Donde el pecado trajo condenación, la gracia trajo justificación. Donde reinó la muerte, ahora puede reinar la vida. Esta no es una teoría, es una promesa viva. La historia humana no está cerrada por el fracaso, está abierta por la gracia. Cristo no viene a equilibrar el daño, viene a superarlo con abundancia. Este contraste es fundamental para vivir la Cuaresma con esperanza. No caminamos hacia la Pascua cargando solo culpas, sino sostenidos por una promesa firme. La gracia no es una recompensa para quienes nunca fallan, es un don para quienes reconocen su necesidad. Cristo no vino a salvar a los fuertes, sino a levantar a los caídos. Su obediencia no es miedo ni sometimiento, es confianza total en el Padre. El Evangelio nos presenta a Jesús en el desierto, el lugar de la prueba, del silencio, de la verdad desnuda. No llega allí por error ni por castigo, es conducido por el Espíritu. La tentación no es un accidente en la vida espiritual, forma parte del camino. Jesús ayuna, siente hambre, experimenta la fragilidad humana. No enfrenta la tentación desde una fortaleza falsa, sino desde una humanidad real. Ahí hay una enseñanza clave. Negar nuestra fragilidad no nos hace fuertes. Reconocerla y apoyarnos en Dios, sí. La primera tentación toca la necesidad más básica, el hambre. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Es la tentación de usar el poder para el beneficio inmediato, de buscar soluciones rápidas sin escuchar la voluntad del Padre. Jesús responde con la palabra y recuerda que el ser humano no vive solo de lo material. Cuando reducimos la vida a lo inmediato, perdemos el sentido profundo de nuestra existencia. La segunda tentación es más sutil. El tentador cita la Escritura y propone una fe espectacular basada en la seguridad visible y el reconocimiento. Es la tentación de manipular a Dios, de exigirle pruebas, de usar la religión para la propia gloria. Jesús responde con claridad: no tentarás al Señor tu Dios. La fe auténtica no exige garantías, confía incluso cuando no entiende. La tercera tentación es la más directa: poder, dominio, gloria. Todo a cambio de una sola cosa: adoración. Aquí se revela el corazón de toda tentación: sustituir a Dios por algo más. Jesús no negocia, rechaza con firmeza. Solo Dios merece el centro de la vida. El diablo se retira, vencido no por la fuerza, sino por la fidelidad. Jesús vence donde Adán cayó. No porque sea menos humano, sino porque confía plenamente en el Padre. En Él vemos lo que estamos llamados a ser. La Cuaresma nos invita a entrar también nosotros en el desierto, no para castigarnos, sino para escuchar con más claridad. El ayuno, la oración y la limosna no son prácticas vacías, son caminos concretos para ordenar el corazón y volver a poner a Dios en el centro. Este primer domingo nos recuerda que la tentación no define nuestra identidad. Lo que nos define es la gracia. Caer no nos quita la dignidad. Quedarnos en la caída sí. Dios no se escandaliza de nuestra debilidad, se conmueve cuando volvemos a Él. La Cuaresma es tiempo de volver al jardín, no para recuperar una inocencia perdida, sino para aprender a confiar de nuevo. Si hoy escuchamos su voz y abrimos el corazón, este camino no nos llevará a la culpa, sino a la vida.